a ver es, ok, ¿cuánto yo le tengo que pagar a Paul McCartney por las apariciones que tiene en las redes sociales sobre su pista, ¿sí? Sobre su música, ¿sí? Entonces, esto es lo que está modelado ahora y sobre lo cual nosotros vamos a trabajar básicamente, ¿sí? Esta parte. Entonces, como le dije, las interacciones, las menciones en redes sociales de una pista, de una canción que forma parte de un álbum y el álbum es de un músico, ¿sí? O sea, le corresponde a un músico y es de una categoría, rock, pop, bachata, cachaca, cumbia, lo que sea, ¿sí? De otra categoría. Entonces, sobre estas entidades muy sencillas son las que vamos a trabajar en esta sesión, en este ejercicio. Entonces, las redes sociales las menciono. Como les digo, no nos interesa cuál es el algoritmo o la arquitectura para la ingeniería que hay para tomar eso automáticamente, que sí existe. Lo que nosotros nos interesa es que se guarda ya la información de cada pista que se menciona en redes sociales. Muy bien. Ahí ya entró el profesor egoísta Jorge, que solamente él puede grabar. Muchas gracias, profesor, por tu gentileza. Para servirles. Éxitos totales. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pregunta es lo que podemos hacernos acá? Entonces, tenemos que hacernos con SQL, pero aunque podamos resolverlo directamente con SQL, puede que sí, puede que no. La idea es meter eso dentro de una función y a través de la función invocarlo dentro de SQL, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice nuestro amigo? Este no es de una factura. Estaba mirando también para ver si podíamos modelar algo de esta compañía capitalista. ¿Sí? Bueno, funciones, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que tener. Rock Band, yo asumo que ustedes tienen también la base de datos Rock Band y estamos trabajando ya en conjunto, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Entonces, vamos a mirar un poco los datos que tiene Rock Band. Ya tenemos el modelo Architect que les pasé. Yo me voy a mi amigo, el mejor animalito de la base de datos, ¿sí? Que es The Beaver, un beaver, ¿sí? ¿Y qué información lo que tenemos? Tenemos información de la categoría que ya está cargada, ¿sí? ¿Cuáles son las categorías? Pop, rock, country, blues, cachaca y guaraña, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, estas son nuestra categoría en esta parte, ¿sí? La primera parte. ¿Qué músicos tenemos? Vamos a ver. Tenemos a John Lennon, ¿sí? Le tenemos a Bono, le tenemos a Sting, a Axl Rose y a Paul McCartney, ¿sí? Estos son nuestros ilustres cantantes, ¿sí? Si alguien quiere agregarse ahí, me avisa y le pongo acá a nuestro rockero. ¿Quién era el rockero del grupo? Que nunca nos mostró su sencillo. Iván, muy bien, ¿sí? Vamos a poner a Iván entonces. Solo para que esté 987. Iván, ¿qué es? Iván, no sabemos, ¿verdad? Y su grupo tampoco no sabemos cómo se llama, ¿verdad? Ok, no sabemos. Cuando Iván aparezca, cuando se despierte, nos va a avisar, ¿sí? Entonces tenemos a músicos, ¿sí? Después tenemos a los álbumes que pueden existir. Tenemos 3 álbumes. Imagine, ¿sí? Ten Summoner's Tales, ¿sí? De Phil Collins, y el álbum blanco de Paul McCartney en este caso, ¿sí? El músico 6, vamos a ver a quién le pusimos el músico 6, Paul McCartney, ¿sí?
Entonces, este modelo le asigna un solo integrante al álbum, ¿sí? Entonces, ustedes pues, pueden modificar para ponerle todos los integrantes que quieran, ¿sí? Una relación N a M, en este caso, N1 a muchos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el ID álbum, el álbum blanco que tiene el ID 3, ¿sí? ¿Qué canciones tiene? Y el ID 3 tiene, vamos a irnos ya a SQL para hacerlo más, ya se nos complica entender cuando no utilizamos SQL, ¿verdad? Entonces, select all from pista, ¿sí? Where ID álbum igual a, ¿cuál era el álbum del álbum blanco? 3, ¿sí? Bueno, entonces es el 3. Y ahí vemos que hay dos pistas, ¿sí? La pista número 1, que es yesterday, que dura 2.5 unidades minuto ha de ser. Y Bambo, bueno, gracias profesor, vamos a poner. Y When I'm 64, ¿sí? Que dura 4 minutos, ¿sí? Y ambos son del álbum 3. Entonces lo que estamos hablando son los sencillos, las músicas, las canciones que tienen un álbum, ¿sí? Entonces si pongo otro álbum, no sé cuál es, el de Sting, ¿sí? Tiene 3 canciones, 3 pistas, Shape of My Heart, The Soul Cages y All This Time, ¿sí? Entonces estos 3 tenemos para Sting, ¿sí? Y el 1, no sé de quién era. El 1 era de John Lennon, tiene Imagine y tiene Penny Lane, ¿sí? Estas son las canciones en el orden en el que van saliendo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que ver las menciones que hay. Entonces, vamos a ver un poco que hay en redes sociales. ¿Qué podemos poner en red social? ¿Sí? Entonces, red social tenemos 3, Twitter, YouTube, Instagram. Y tiene un precio, el precio por mención. Esto es, ¿verdad? 500 guaraníes, 1000 guaraníes o 1500 guaraníes por cada vez que aparece que tenemos una entrada de alguna música de alguna pista, de una canción en las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos que pagarles. Entonces, ahí ya voy teniendo la forma de, bueno, voy a poner todas las menciones y después tengo que ir pagando, ¿sí? Pero después ya entro en un ciclo de pago otra vez, donde algunos ya pagué y otros todavía no pagué. Entonces, yo tengo que tener constantemente el control de lo que me queda por pagar a Paul McCartney o a Sting o a Ivan Boll, ¿sí? En este caso. ¿Y dónde veo eso? Y eso veo en menciones, ¿sí? Pues mención, pues está todo en singular, como nos enseñó el profe, ¿sí? Entonces, en mención, me abrió una nueva ventana, ¿sí? Y yo en mención tengo ya totalmente normalizado, en este caso, el ID de la mención, que es autonumérico, la pista, ¿sí? Ya hago relación solamente a la pista, vamos a ir a nuestro architect, ¿sí? Entonces ven que la mención hace relación a la pista y a través de la pista puedo tener el álbum, el músico y la categoría, ¿sí? Y también ahí tengo la red social, ¿sí? Entonces nosotros sabíamos ya que la pista, vamos a ver un poco en pista, yesterday es la ID de pista 4 y el 5 es When I'm 64, que son nuestro álbum, el álbum blanco de el ID 3, que era el álbum blanco, ¿sí? 4 y 5. Entonces, nosotros sabemos que el ID 4 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces ya, ¿sí? En algunos casos aparece con la red social 3 y en otros casos, en la mayoría con la red social 3. Entonces podemos unir ya esto con red social, ¿sí? ¿Cuál es la unión? ID red social, ¿sí? m.id red social en mención sea igual a red social punto sí ya voy a poner m punto asterisco y rs punto nombre para
tener una... Pues ahí sé qué red social es. Sí, te escucho. ¿Quién es el joven? Luis, soy profe. Luis Marcelo Ortellado. Sí, profe, ¿será que puedes agrandar un poco más la letra para que se vea mejor? Porque se ve muy chico. Voy a agrandar la letra de la consulta, creo que me deja. Ahí. Ahí se ve mejor, profe. Gracias. Ahí se ve Porque viste que mejor. decía mención, no sabía si era una N o una M. O sea, bien. Ok, el resultado creo que no sé si se puede, no tengo lupa ahí, la aplicación de lupa. Vamos a ver. Ah, sí, se agranda también. Ahí, tengo que hacerle nomás clic, y ahí ya se ve un poco mejor, ¿ven? Bueno, entonces ahí tengo red social y mención, y puedo unir esto, todos los datos, uniendo, vamos a hacerlo ya directamente, para, vamos a ver un poco, red social, déjenme mirar. Una consulta que ya tenga hecha, que traiga todo. Voy a modificar nomás esta. Ok, ¿sí? Entonces, voy a modificar esta. Mención, pista, álbum, músico y red social. ¿Sí? From mención. Entonces, voy a quitar la cédula. Y esto va a ser la condición, ¿sí? Entonces, voy a unir mención con pista, con álbum, con músico y con red social. Todas nuestras entidades, ¿sí? Estamos mirando, ¿sí? Mención, con pista, con álbum, con músico. Inclusive puedo ver con categoría después. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Voy a mirar un poco el nombre del artista, ¿sí? El álbum, título, ¿sí? La número de pista, la pista, P. título, el nombre de la música, ¿sí? Voy a ver la fecha de la mención, ¿sí? Y voy a ver el nombre de la red social, ¿sí? Ahí RS, ¿sí? Pues esto es lo que me aparece ahora al haber mirado lo que ya tengo ahí en menciones, ¿sí? Entonces esto voy a ordenar, ¿sí? Order by, fecha mención, ¿sí? Por cuándo se fue haciendo, ¿sí? Entonces veis que Paul McCartney tiene en Instagram, después tiene otra vez en Instagram, después tiene Yesterday en Twitter y Yesterday en Instagram otra vez, ¿sí? Estos son lo que tengo que sumar, no sé, Instagram era 1500, 1500, 1500, 1500 y Twitter era 500, algo así, ¿verdad? Y me pide que sume, o sea, y lo que me pide el ejercicio es que verifique, vamos a ver qué dice lo primero. Con esta consulta, una consulta muy sencilla, obtenemos todos los atributos, ¿sí? Los datos de las menciones. Ver los datos de las menciones, ¿sí? Entonces ahí no hay problema. Voy a guardar esto, desguardo. ¿Sí? Entonces el ejercicio, ¿qué me pide? ¿Sí? ¿Quién me dice lo primero que me pide el ejercicio?
en el PDF está. Te leo, profe. Sí, Renato. Dice, ignorando ya todo lo que es restaurar la base de datos y demás. Sí. El primero Cuarto ya que te punto. pide el concreto, una tarea, sí. Ok, utilizando funciones, se requieren obtener los datos de la situación financiera de los músicos, luego del movimiento que tengan en redes sociales que se encuentren registrados en la base de datos. Sí. Después se verifiquen los siguientes datos. Sí. Si un Ese es músico, general todavía el 4. Muy bien, verifique. ¿Qué el A, qué es lo que tiene, qué es lo que nos pide? si un músico tiene pagos pendientes, Si un músico tiene pagos pendientes, ¿sí? Entonces, utilizando una función para ver si tiene o no pagos pendientes, entonces, eso es lo que tengo que hacer. Una función que me diga si John Lennon, Bono, Sting, Axel y Paul tienen pagos pendientes o ya no tienen pendientes, o sea, están honrados sus pagos. O sea, ya le pagué, quiere decir, ¿verdad? Y John Lennon, Sting y Paul McCartney tienen menciones que no fueron pagadas todavía. Y eso es lo que me dice el primer ejercicio. Entonces, ¿cómo sé que tiene pagos pendientes? Podría determinar eso, ¿sí? Por el atributo fecha de pago en mención, ¿sí? Si tiene null en fecha de pago, quiere decir que no se generó todavía el pago, ¿sí? No hay, ¿verdad? Entonces, básicamente, por ese parámetro, ahora mismo podemos determinar quiénes tienen pagos pendientes, ¿sí? Entonces, para cada uno tengo que ir viendo. Entonces, ¿alguna idea de cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo ver el pago pendiente de los músicos? ¿Cómo podría ser la función? ¿Cuál es la lógica? Después vamos a preocuparnos por la sintaxis del lenguaje. ¿Cuál sería la lógica para ver si tiene o no pago pendiente para determinar esto? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo les parece que podemos plantear esto? ¿Sí? La lógica. Fecha pago igual a null. ¿Sí? Si fecha pago igual a null, pero voy a poner aquí una consulta, ¿sí? Ejercicio el primero, ¿verdad? ¿Qué dicen los chicos? A ver. Fecha pago null, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar si tiene pagos pendientes? Tiene pagos pendientes, ¿sí? Fecha pago null, me dice Iván. Entonces, puedo ver, vamos a ver un poquito, ¿sí? Para los que tienen fecha pago, ya puse lo acá null, ¿sí? Ya copié de otro ejercicio. Entonces, estos son los que tienen fecha de pago null, ¿sí? Pero ¿cómo puedo saber para sacar solamente una vez y decirle, necesito que me diga, Paul, el nombre tiene que dar, Paul McCartney, John Lennon y Sting, ¿sí? Estos tienen una pago pendiente, solo estos tres, así como me pide en el ejercicio, ¿sí? Y el resto están honrados. O sea, en este caso, muy sencillo, no tenía luego pago, era ni Bono ni Axel, pero la lógica me determinó así. Group by por el músico, ¿sí? Agrupando. Puedo agrupar, puedo hacer eso, pero me pide una función, ¿sí? Me pide una función el ejercicio. Así que yo lo resuelva esto sin utilizar group by, o sea, una función. Dentro de la función podría poner group by si quiero, ¿sí? Pero no, no sé si es la solución adecuada. Si agrupo, sí puedo tener seguramente la situación, el resultado que quiero, ¿sí? Bueno,
Entonces vamos a crear una función, ¿sí? Ahí, entre Pablo y Roberto e Iván me dan la solución, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué podemos hacer, ¿sí? Vamos a contar la cantidad de registros que tengo para una cédula del músico, la cédula del músico, cuando fecha de pago is null, ¿sí? Cuando todavía no le pagué. Entonces voy a contar eso y ese valor que conté voy a guardar en la variable v cantidad, ¿sí? Entonces, la sintaxis, la estructura es la misma. Eso no nos preocupamos, no lo podemos copiar y pegar y va a funcionar. La lógica es lo que es importante que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, la función que recibe un parámetro que es la cédula del músico, ¿sí? En este caso, el identificador del músico, porque yo quiero por músico, quiero saber a quién le debo, si le debo o no. ¿Sí? Voy a devolver un valor lógico booleano, true o false, verdadero o falso, solamente si tiene o no tiene pago pendiente. Eso es todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y para eso voy a declarar una variable para utilizar que se llama v cantidad por una estandarización. Nomás le ponemos v de variable, así como p de parámetro, de param, y v de variable, ¿sí? Entonces aquí v cantidad es una variable que voy a utilizar ahí. Entonces esta variable es donde voy a poner el valor que encontré en el count para esa cédula, ¿sí? Para esa cédula, que es la que recibí como parámetro, ¿sí? ¿Se acuerdan que p cédula era el parámetro? Aquí, p cédula era el parámetro, y ese parámetro voy a utilizar aquí. Voy a cambiar o sea, lo que sea que recibo como parámetro, para esa cédula va a buscar cuando fecha de pago es null, y lo que cuente va a meter en cantidad, ¿sí? Entonces voy a tener SB cantidad. ¿Y qué me va a devolver? El valor de retorno, una función, ustedes saben de paradigma, ¿sí? Que una función siempre tiene un valor de retorno. En este caso es booleano y me va a devolver el resultado de la expresión, de evaluar la expresión lógica cantidad, v cantidad distinto de 0, ¿sí? Si es 0, no tengo nada, ¿sí? Entonces, true o false. Si es distinto de 0, es true, y si es igual a 0, es false. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me devuelve una expresión lógica booleana. Entonces, si yo tengo la expresión lógica booleana, simplemente tengo que llamarle a esta función con el parámetro de la cédula del músico, y me va a decir si existe o no existe si es verdadero o falso que tiene un pago pendiente, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que necesito. Si yo ya tengo la información de un pago pendiente, entonces después con SQL puedo embellecerle y ponerle todo el texto que quiera, que es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Me dice que diga pago honrado, ¿sí? Ese es de Peaky Blinders, parece, ¿verdad? Pago pendiente, ¿sí? Pero, bueno, muy formal, pero así quiere mi jefe. Entonces, yo ya tengo esto, ¿sí? Y retorné esto, y esto ya es la sintaxis del procedimiento, del create, ¿sí? Entonces voy a crear esto, voy a ejecutar este comando para crear, y me dice que SQL end termination, ¿dónde está mi error acá? As begin, no le gusta el... Aquí es muy argel con los espacios al comienzo, ¿sí? Entonces tengo que ponerle esto. Yo ya creé lo encima, así que no me...
¿Por qué no me deja este? Crear ahora. Ahí está. ¿Sí? Un espacio ahí no le gustó y ya estaba jodiendo, ¿sí? Entonces, creé la función que tiene pagos pendientes, ¿sí? En este caso. Y ahora tengo que hacer la consulta, simplemente que le voy a llamar a esta función, músico tiene pago pendiente, y le paso la cédula. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Sí? Simplemente tengo que traer ya sin hacer ningún group by ni nada, porque no me pide el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a verificar la situación de pago de cada músico, voy a traer la cédula y el nombre y tengo que hacer una estructura de control, ¿sí? En el SQL que tiene case igualito a un lenguaje de programación, ¿sí? Para evaluar distintos valores, ¿sí? Entonces solamente traigo de una tabla, ni siquiera traigo de todas, de una nomás. ¿Por qué? Porque la lógica está en la función, ¿sí? Entonces, aquí voy a traer la cédula, el nombre y voy a llamarle a la función, ¿sí? Músico tiene pago pendiente y ¿qué le paso? La cédula del músico, ¿sí? Por cada músico debe hacer eso, ¿sí? Entonces, si tiene pagos pendientes, si la suma que nosotros vimos ahí, que yo no tengo por qué saber cómo hace, pero ahora lo sé porque yo hice, ustedes hicieron, entonces, si es distinto, si es mayor que 0, ¿sí? Entonces es verdadero, tiene pagos pendientes. Entonces va a poner pagos pendientes, ¿sí? Cuando sea falso eso, cuando el resultado de la función me devuelva falso, entonces tengo pagos honrados, ¿sí? Y por supuesto, no existe otro caso. Yo solamente puse para que ustedes vean el uso de la sintaxis else. En este caso, no hay otro escenario. O sí o no, no, ¿verdad? Entonces siempre va a entrar por el when o el when not, ¿sí? If o else, que es lo mismo, ¿sí? Y a esto le llamo situación financiera, ¿sí? Y ven que traigo solamente los datos de músico. ¿Por qué? Porque en la función músico tiene pagos pendientes, hago el join con todas las otras entidades. Entonces, si ejecuto esta función, entonces me aparece ya ahora la respuesta que tenían, que esperaban en el ejercicio, ¿sí? John Lennon, pago pendiente, bonos, pago honrado. John Lennon, Sting y Paul McCartney eran los que tenían menciones y su fecha eran null, ¿sí? Entonces, Iván le agregamos ahora a nosotros, entonces Iván también tiene pago honrado porque no tiene todavía ninguna mención, ¿sí? O ya le pagué todo. En este caso no tiene porque le creamos nosotros ahora recién, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Muy sencillo, muy fácil. Y aquí yo ya uso nomás la función que tengo y le paso como parámetro un atributo de la tabla o las tablas o las entidades con las cuales estoy trabajando, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta? Este es el momento de atacar con preguntas si tienen. No hay pregunta incorrecta, no hay pregunta muy fácil, muy obvia. No, la que tengan es una pregunta correcta. Profe, Sí. ¿se me escucha? Ah, sí. ¿Puedes subir más arriba para ver la estructura de la función? La estructura de la función. Voy a agrandar el texto, ¿sí? Ahí está la función. Esta es la función completa, ¿sí? Ven que esta parte de arriba y esta parte de abajo siempre es la misma, ¿sí? Siempre es la misma. Usted eso tiene que copiar y pegar del ejercicio anterior que hicieron con Jorge, y la parte del medio es donde está la lógica de ustedes, ¿sí? Inclusive el returno está, ¿verdad? La lógica, ¿sí? Ahí ponen ustedes lo que sea que tengan que, la lógica del negocio, lo que tengan que resolver en un momento.
En este caso, pcédula, ¿ven? Es el parámetro que recibí. Acá le estoy diciendo nomás que pcédula voy a recibir como parámetro, ¿sí? Ustedes esto ya manejan así, ¿verdad? Ya pasaron algorítmica 1, 2, 3, 4, ya programan, entonces esto ni siquiera debería ser un tema que tenemos que hablar, ¿sí? Declaro una variable que voy a utilizar, b cantidad, que utilizo aquí, que es donde guardo el resultado del select, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que haga bien el select, ¿sí? La sentencia de SQL. Si hago bien la sentencia de SQL, entonces ya tengo el 90% resuelto. Si sé copiar y pegar el texto para crear la función, ya tengo el otro 5% y el otro 5% es la lógica del negocio, ¿sí? Cristian, ¿qué tenés para decirnos? Hola, profe. Hola, compas. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Una pregunta. ¿Las funciones siempre deben devolver un valor o un booleano, solamente eso, o puede devolver otras cosas? Puede devolver cualquier tipo de dato que maneje Postgres, ¿sí? Un tipo de dato primitivo o un tipo de dato estructurado, ¿sí? Nosotros solamente vamos a dar tipo de datos primitivos, ¿sí? Entero, float, decimal, booleano, integer, big int y demás, ¿sí? Pero yo también puedo devolver un set, por ejemplo, o una tabla, o una fila, o cualquier tipo de datos. O sea, pero eso es base de datos 3 por ahí, ¿sí? Ahora devolvemos, sí o sí tiene que una función por definición de paradigmas con Gustavo Sosa, una función tiene que tener un valor de retorno, ¿sí? Entonces, sí, esa es la respuesta a tu pregunta en este caso, ¿sí? En este caso particular es booleana, porque yo determiné que sea booleana, pero puede ser de cualquier otro tipo, ¿sí? Después vamos a ver que puedo sumar y poner un número, ¿sí? Devolver el saldo. Entonces me va a devolver un saldito, un número, no un booleano. ¿Está, David? Catherine, Alice Gaona Alcaraz. Profe, ¿puedes responderle primero a Jesús y después Jesús Ariel Romero, ¿se puede modificar el valor de la variable b cantidad después del índice? Sí se puede, es una variable cualquiera, ¿sí? Puedo modificar eso, no hay problema, ¿sí? Puedes probar después vos en tu código, ¿sí? Es una variable cualquiera, como cualquier otra. Catherine. Profe, ¿puedes mostrarnos cómo crear en el PGAdmin? La otra vez nos mostró más o menos el profe Jorge, pero si puedes volver a mostrar eso. ¿Crear qué cosa? La función, había una parte en donde él ahí en la parte de la izquierda tocaba algo y le tiraba más o menos así como para completar. En el PGAdmin voy a hacer lo mismo. Si yo entro en PGAdmin voy a tener la misma experiencia que vos. Voy a buscar ahí cuál es la... Lo mejor es copiar en el SQL directo, pegar en el editor SQL y ejecutar, ¿sí? Entonces no dependés de la herramienta que estás usando, del PGAdmin, ¿sí? Ah, ok, pero o sea, en todos lados siempre va a ser así el create, lo mismo que está En arriba y todos lados, abajo. ¿sí? Esto es SQL. Esto es SQL, en este caso, de Postgres, o sea, porque utiliza el lenguaje PL, SQL, que es exclusivo de Postgres, pero en cualquier cliente que acepte que desde Postgres, para una base de datos Postgres, la versión 10 que estamos usando, este código va a funcionar, ¿sí? Independientemente, así sea PGAdmin o dbeaver o J4DB o lo que sea, ¿sí? Si yo puedo poner un SQL, puedo poner este código. ¿Sí? Copien y peguen nomás en su PGAdmin y va a funcionar. ¿Está? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, entonces ahí ya tenemos
la primera solución al problema, al primer ejercicio, ¿sí? Pagos pendientes, pagos y demás, ¿sí? En este caso ya está claro, ¿sí? Entonces el segundo, ¿qué nos decía? ¿Quién nos está ayudando para el ejercicio? ¿Qué nos pide en el segundo ejercicio? Del segundo pide verificar cuánto se le debe a cada músico. Renato, ¿cuánto se le debe a cada músico, verdad? Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que sumar, ¿sí? Vamos a nuestra consulta otra vez, a nuestra consulta genérica, ¿sí? Que tenía el monto, ¿sí? Acá está Instagram, Twitter, no sé qué. Le voy a agregar ahora, este es el que me lista de menciones, ¿verdad? Le voy a agregar rs.precio unitario, ¿verdad? Entonces ahora estoy viendo todos los que tengo y veo que 1500 y 1500 y 1500 le tengo que pagar a Paul McCartney, ¿sí? Después le tengo que pagar también acá hay otros 1500 y después acá le tengo que pagar un 500, ¿sí? Entonces tengo que sumar esto, ¿sí? Simplemente tengo que sumar y ver cuánto le tengo que pagar a Paul McCartney, ¿sí? Otra vez puedo hacer un zoom, en este caso. Después vamos a ver que por la condición, por lo que me pide el ejercicio, no voy a poder usar un zoom o un group by, ¿verdad? Pero para validar, sí puedo ver y puedo saber que cuánto le debo a cada músico, ¿sí? En este caso puedo hacer una consulta SQL que sume, agrupe por nombre del artista cuánto tiene que pagar, ¿sí? En este caso yo podría agrupar ya eso y vamos a saber exactamente el valor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear otra función, una función ahora que me diga cuánto le tengo que pagar a cada uno de los músicos, ¿sí? De la misma manera que el caso anterior. Yo le doy la cédula del músico y él me tiene que decir, Paul McCartney le tiene que pagar 6.000 guaraníes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la misma función, create or replay function, músico tiene pago pendiente, le vamos a cambiar el nombre, que se llame verificar pago. También va a recibir una cédula y simplemente en vez de hacer un count, va a hacer un ¿qué? ¿Va a sumar? Va a sumar, sí, muy bien Catherine, muy bien Pablo, sí, por supuesto que sí. Entonces va a sumar solamente, voy a sacar esto para que ustedes puedan ver la función, ¿sí? Entonces aquí está nuestra función, ver cuánto se le debe a cada músico, ¿sí? Entonces vamos a crear la función que verifica que tiene pago pendiente. Create or replace function es lo mismo, no cambia de nada. Acá le llamé pago pendiente a músico. Así se llama la función, ¿verdad? Muy larga, pero para que sea un poco descriptiva. Le paso la cédula, en este caso, otra vez, ¿sí? A diferencia del caso anterior, ya no devuelvo un booleano, sino que devuelvo un decimal, ¿sí? Después tenemos que estudiar los tipos de datos y ver si es correcto. Decimal tiene que coincidir con el tipo de datos de la columna, ¿sí? Ahora en este caso decimal funciona y es el valor que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a ver acá, el precio unitario está en decimal, entonces la suma posiblemente me va a dar también decimal, ¿sí? Muy bien. Y creé otra variable que se llama V total a pagar, que también es decimal, ¿sí? Entonces, otra vez, hice un zoom y ese zoom guardé en V total a pagar. ¿Para quién? Para una cédula que coincide con esta cédula de aquí. ¿Ven? La cédula que recibí como parámetro. Me acuerdo de algorítmica en el preescolar y el valor que recibí como parámetro
utilizo para esta cédula, para este músico, ¿sí? Y devuelvo el valor, en este caso, sum, de todo lo que, del precio unitario, ¿sí? Sum de precio unitario, porque tiene que sumar más toda la vez, ni siquiera tiene que hacer un cálculo tan complejo. Pero eso va a suceder, que vamos a tener que hacer precio por cantidad y no sé qué. En este caso, suma todo y me va a decir cuánto debe o cuánto le debo a todos los amigos, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a ver si me da el mismo error del espacio, ¿sí? No me dio el error porque seleccioné, ¿sí? Porque es muy llorón, pobre en muchos casos. Seleccioné toda la función y le di ejecutar hasta el final, ¿ven? Aquí me dijo que creó satisfactoriamente, finish time, ¿ven? Ahora está creada la función pago pendiente a músico. Recibe la cédula y suma el precio unitario, que ya vimos en la consulta, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a verificar esto? ¿Sí? Simplemente le voy a llamar a nuestra función que recién creamos, ¿verdad? Voy a llamarle, voy a traer otra vez la cédula, el nombre y cuánto le tengo que pagar al músico, a cada músico. ¿Y qué parámetro le doy? La cédula, ¿sí? Solamente en la tabla músico. ¿Por qué? Porque el pago se hace otra vez en la función. El cálculo del pago se hace en la función, ¿sí? Entonces, ejecuto esto. Y vamos a ver. Aquí está, ¿sí? Ven que tengo que a John Lennon le tengo que pagar 1.500, a Sting 2.500 y a Paul McCartney le tengo que pagar 6.500, ¿sí? Que era lo que me daba el caso cuando hacía el select nomás y unía con red social y demás, ¿sí? Estaba desglosado y sumé ahí con mi calculadorita y me dio 6.500 y ya está. Ven que simplemente le llamé a la función y le pasé la cédula y ya me calculó. ¿Ven? Bastante sencillo. Entonces yo creé ya la función y aquí puedo venir a mirar en Rock Band, en esquemas, en public, en functions. Tengo 3 funciones. Ustedes no pueden ver nomás a la izquierda de mi pantalla, ¿sí? Pero ustedes si hacen eso van a ver que ya están las funciones creadas. Músico tiene pago pendiente y pago pendiente a músico, ¿sí? Pago pendiente a músico, ¿sí? Entonces, ahí ya puedo verificar que las funciones se están creando efectivamente. Y ven que me pone null, yo podría hacer por SQL nomás ya un valor o devolver 0 en el caso de aquellos que no tengan, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner que sea 0 el valor por defecto y no sé si va a cambiar el valor aquí, ¿sí? Voy a poner B total a pagar. Voy a modificar antes B total a pagar, ¿sí? Igual a 0, ¿verdad? Voy a poner que 0. Vamos a ver si es que funciona. ¿Sí? Modifiqué la misma función porque yo le estoy viendo create or replace, entonces él está cambiando nomás la función, cambió el contenido. Yo no puedo hacer un replace directamente si cambio los parámetros de la función o el valor de retorno, ¿sí? El valor de retorno, los parámetros, no puedo hacer un replace, él me va a decir no puedo cambiar. Tenés que borrar, hacer un drop function, nombre de la función y volver a crear si cambiamos los parámetros o el valor de retorno, ¿sí?
por algo que se llama sobrecarga de funciones, donde pueden existir varias funciones con el mismo nombre. Entonces no me permite, tengo que decirle explícitamente, no, borrame porque me cambiaste la interfaz. La interfaz de una función en un procedimiento es la firma, el nombre de la función, los parámetros, los tipos de datos y los valores de retorno. Esa es la interfaz de todas las funciones, cualquiera sea en cualquier lenguaje de programación. Bueno, entonces por eso, en este caso me dejó cambiar porque no cambié ni el parámetro ni el valor de retorno, solo cambié el valor, la lógica que hay ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Si hago un select, en este caso me sigue poniendo null, ¿sí? Null porque no existe ese valor en la base de datos. Ven que SQL es el que está hablando, entre comillas, acá, ¿sí? Entonces, aunque yo le ponga 0, para él es null porque no existió. Si tenemos que ver otra forma, por ejemplo, con una función que se llama coalesce o un if, and if o un case, sí se puede usar if. Vamos a ver en un ejercicio, Pablo, se puede usar if dentro de la función, ¿sí? La función SQL es un lenguaje de manipulación de datos, un lenguaje de manejo de datos, ¿sí? No tiene estructura de control, yo no puedo hacer ciclos, nada no puedo hacer con SQL, ¿sí? Sin embargo, con las funciones le doy esa fortaleza, le doy esas cualidades, esas características que no tiene el SQL tradicional, ¿sí? Entonces, cuando estoy en una función, en este caso PL, PGSQL, pero hay muchos tipos de lenguaje, pero estamos usando PL, yo ya puedo utilizar ciclo, for, while, loop, cursores, lo que sea. Todo ya puedo usar acá. La lógica, a ella nosotros no tenemos nada que ver. Algorítmica es la que va a hablar ahí, si no nosotros. Pero ya se puede usar dentro de la función. Fuera de la función, SQL no sabe de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el motor de Postgres recibe el parámetro y la función le pasa a la librería de la función que resuelva eso. Y cuando resuelve la lógica, el ciclo, lo que sea, le pasa otra vez el dato a SQL. Y cuando yo le estoy pidiendo que haga un select, entonces ahí el compilador dice, esto no lo va a resolver PL, esto es SQL, entonces esto se va a ejecutar como dato. Pero lo otro, un if, es una programación tradicional. Entonces, internamente va haciendo eso. Pero para nosotros es transparente, ¿sí? No sucede. Entonces ahora ya sé cuánto le tengo que pagar a cada uno, 1.500, 2.500 y 6.500, ¿sí? Con una función otra vez. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? ¿Cuánto se le debe a cada uno? 1.500, 2.500, 6.500, ¿sí? Exactamente. Acá y acá faltó Iván Bo en el ejercicio. Sí, voy a cambiar para que aparezca nuestro amigo. Entonces, lo que me pide después, no salió acá porcentaje, es cuánto, y ahí ya no se puede hacer con group by en este caso, ¿sí? ¿Cuánto representa el monto acumulado de cada red social del total? Quiero saber yo eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces me piden el financiero de la empresa. Si le tengo que pagar 6.500 a Paul McCartney, quiero el desglose de cuánto representa por red social, ¿sí? Entonces, 6.000 me dice que es de Instagram y 500 es de Twitter. Entonces, él tiene que hacer el cálculo de cuánto es 6.000 de 6.500 y cuánto es 500 de 6.500. Entonces, para tener una torta, dibujo una torta posiblemente, de cuál es el impacto que tienen las redes sociales por artista, ¿sí? Podría haberlo hecho por álbum, podría haberlo hecho por categoría o género, no importa, me pide por artista, ¿sí? Por red social en este caso. Entonces, yo veo acá el desglose de que tengo 6.000 y 6.500. Entonces ¿cuánto representa el monto acumulado en este caso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo representa el monto acumulado en nuestro ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo les parece?
solamente ya voy a utilizar seguramente SQL acá. En este caso. Ya tengo la función de cuánto le tengo que pagar, cuánto es el total, ¿sí? Que era lo que me pedía, ¿sí? El total general, ¿sí? El total no importa por qué red social, ¿sí? Entonces tengo que hacer el ratio nomás ahora, ¿sí? Entonces el ejercicio 3, ¿cuánto representa el monto a cobrar por red social? ¿Sí? Vamos a ver. Selecciono el nombre, el título de la música, el nombre de la red social, ¿sí? El precio unitario, ¿sí? ¿Cuánto me costó? Solo para saber que era 6.500 o que era el desglose por red social, en este caso. Y tengo el ratio entre el precio unitario, ¿sí? La suma por red social, en el caso de Paul McCartney, Instagram y Twitter, ¿recuerdan? 6.500 respectivamente, dividido cuánto le pago al músico, ¿sí? Dividido el total, que es la función. ¿Ven cómo dentro de una expresión SQL estoy utilizando mi función que creé recién, pago pendiente al músico, ¿sí? Dentro de mi función, A sobre B, precio dividido total. Total es una función, ¿sí? Del usuario que yo creé, ¿sí? Y Zoom es una función también, pero una función del lenguaje, de SQL, propia, Zoom, Count y demás. Entonces aquí veo la combinación de los dos. Yo puedo combinar esto. Zoom de precio va a sumar dividido el total que me calcula la función. ¿Por qué la función me calcula? Porque aquí me está haciendo un group by por red social, ¿sí? Entonces, si yo hago el zoom nomás acá, no me calcula el total de ese artista. Yo necesito otra función que me calcule el total de ese artista. Y esa es la función que acabamos de crear, ¿sí? Y simplemente utilicé esto en una sentencia de SQL otra vez, ¿sí? Y los mismos joins, ¿sí? Esto no cambia absolutamente nada, ¿sí? Y la fecha del pago es null. Agrupé por todo, ¿sí? Inclusive por red social, porque yo quiero saber cuál es el impacto del acumulado de Paul McCartney en Instagram respecto al total. Entonces toca agrupar por la red social, ¿sí? Y vamos a ver qué me devuelve este amigo, ¿sí? Y acá me devuelve y me dice que Paul McCartney, nuestro caso particular, ¿sí? Paul McCartney tenía 6.000 en la red social Instagram y 6.000 representa el 92% de todo lo que le tengo que pagar a Paul McCartney, ¿sí? Y en Twitter representa el 8%, ¿sí? De lo que le tengo que pagar a Paul McCartney, ¿sí? Twitter representa solo el 8%. ¿Ven? Entonces ahí sé, cuando me piden esto, cuando me piden los totales, cuando estoy analizando en el trabajo valores para hacer estadística, para la toma de decisiones, es muy importante que yo pueda determinar esto de una manera ágil. Entonces estas funciones me ayudan, ¿sí? Yo no iba a poder hacer ese cálculo de otra manera si no tenía ya una función que me calcula el total, ¿sí? Este total, sum, ¿sí? Le podía haber puesto otro nombre, ¿sí? El porcentaje, quiero decir, ¿sí? El porcentaje que hace ya la división de 6.000, ¿sí? Dividido 6.500, ¿sí? Y todo esto por 100, ¿verdad? Eso es lo que hace mi función, ¿sí? O sea, mi expresión ahí, ¿sí? 6.000 ¿de dónde quitó? Del sum, ¿sí? 6.000 es el sum que está aquí. 6.500 es el total, el pago pendiente que vino de esta función, pago pendiente al músico, ¿sí? Y la división es el porcentaje, 8%. ¿Ven? Entonces estoy utilizando, combino un sum y un
pago pendiente a músico. Dos funciones totalmente, una función del sistema y una función de Postgres y una función de SQL y una función creada por el usuario, creada por usted. ¿Sí? Entonces esto es exactamente lo que me pide el ejercicio 3 y ven que puedo combinar. Yo puedo traer cualquier función que ustedes crean, puedo usar en cualquier lugar donde una expresión es aceptada, en este caso. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué tal hasta aquí, chicos? Facilísimo, ¿verdad? Ya saben todo esto. ¿Para qué les cuento? Ya se están aburriendo. Bernardo, no, ¿por qué va a estar denso? Es SQL estándar. Creamos una función y usamos la función. No hay secreto. Ven que nosotros creamos la función y después usamos nomás la función. Diferentes formas de usar la función nomás. Pago pendiente a músico, hace el cálculo. El SQL es lo más difícil aquí, ¿sí? de armar. Y después, esta es una forma de usar la función directamente y esta es otra forma de usar la función dentro de una expresión más elaborada, ¿sí? Eso nomás. Hay que practicar, tenés razón, Bernardo, hay que practicar, hay que hacer, porque a veces cuando está todo hecho parece fácil, pero hay que hay que ensuciarse con esto, ¿sí? Y ahí se combina lo que es SQL con joins, con funciones agregadas. Ven, y aquí estoy usando varias características del lenguaje. Estoy utilizando grupos en el group by, ¿sí? Estoy utilizando grupos, estoy utilizando funciones de grupos y estoy utilizando funciones de usuario. Todito, aquí también hay, ¿verdad? Zoom y round también para redondear. Estoy combinando todito nomás, ¿verdad? Entonces, esto también tengo que ver. ¿Qué decía Bernardo? Round es para el redondeo, Pablo. Sí, redondeo la expresión total. Si yo le quito el round, me va a salir 8,33322, no sé qué. Lo que no entendí el tema de los joins. Repetí esos 4 joins, pero no sé si explicaste el comienzo. Llegué 20 minutos tarde. Sí, expliqué al comienzo, que fue lo primero que hicimos para cuando teníamos el modelo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro modelo de datos, entonces tenemos que hacer join de todas las tablas para traer los datos del músico. Porque el músico está aquí, ¿ves? Aquí está el músico. Y las menciones están aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que irme este camino y venir por aquí para llegar a mención, y la red social también viene por aquí, ¿sí? Entonces esto hicimos al comienzo de cómo entender ese camino, y esos son los joins, ¿sí? Eso nomás es, ¿sí? Tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. Bueno, Renato, ¿qué tenemos ahora? ¿Terminó ahí el ejercicio? Listar los pagos pendientes de solo aquellos que superen 10.000 guaraníes acumulados en todas las redes sociales. Ok. Ya tenemos ya tengo el total que le tengo que pagar a cada uno de ellos. Y ahora tengo una regla del negocio, ¿sí? La regla del negocio me dice, solamente hacemos el corte de los pagos a aquellos que superen 10.000 guaraníes, ¿sí? Entonces, todos aquellos que no superen 10.000, no le pagamos hasta que lleguen a 10.000, ¿sí? Esa es la regla del negocio, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo hacer una función, ya sabemos cómo llamar a la función, ya sabemos cómo meterla dentro de un select, ya sabemos cómo obtener el total de lo que le tengo que pagar, que me decía 2.000, 1.500, y ahora ya sé cómo verificar si tiene o no montos pendientes, no importa el total, si tiene o no nomás, ¿sí? Entonces ahora me pide que combine eso, ¿sí? ¿Tiene montos pendientes de pago? Sí tiene, porque el count, el zoom que hice, me dio valores, ¿sí? Ahora, esa suma
es mayor que 10.000, entonces ahora, otra vez, en vez de devolver el valor, tengo que devolver un ¿qué? ¿Es o no mayor que 10.000? ¿Qué eso es? Un booleano, muy bien, un valor booleano. Muy bien, Sara. Hola, Sara Carolina, hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto leerte. Un booleano, sí, Pablo también, un booleano. Genial. Entonces ahí podemos sacar otra función que es lo mismo pero diferente, ¿sí? Nuestra función ahora del ejercicio 4, ¿sí? Aquello que supere 10.000 guaraníes, no más quiere, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de hacerla. Otra vez tenemos nuestro, solo lo que pasan 10.000, ¿sí? Create or replace function, esto es exactamente lo mismo, no cambiamos nada, le cambiamos el nombre. Pagos pendientes mayor 10.000 se llama ahora, ¿sí? Esa es la función, no es más pago pendiente nomás, pago pendiente mayor 10.000. En este caso, para cada músico otra vez, recibo la cédula, ¿sí? Y devuelve un entero. Un booleano no es tanto un booleano porque tengo como 3 valores. Yo simplemente le puse un tercer valor porque tiene el caso de, es mayor a 10.000, sí. Tiene pagos pendientes, pero no es mayor que 10.000, o sea, entre 0 y 9.999, el segundo. Y el tercero es, no tiene luego menciones, entonces no le tengo lo que pagar nada. Entonces esos 3 escenarios, por eso tengo un entero aquí, ¿sí? Un entero, y eso voy a utilizar. Tengo dos variables, el total a pagar y el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, el caso anterior, la suma guardo en la variable b total a pagar, ¿sí? Para la cédula que recibí como parámetro. Ahí no cambió totalmente nada. El mismo ejercicio que el mismo caso del ejercicio anterior, guardé la suma de lo que le tengo que pagar a este músico, ¿sí? Y ahora tengo 3 escenarios. Esto ya es, aquí terminó SQL, aquí ya es algorítmica, ¿sí? Algorítmica preescolar. Entonces, estos son los escenarios. -1 no tiene pagos, 0 tiene pago pendiente pero no alcanza 10.000, y 1 tiene pago pendiente y supera 10.000, o es igual o mayor que 10.000, ya le puedo pagar. Entonces, utilizo mi segunda variable que es ver resultado y hago una comparación. Aquí está lo que me preguntaba Pablo o Renato, si puedo utilizar un if, else, if, ¿sí? Entonces, puse esto para ver que podemos utilizar if dentro del SQL para hacer una lógica dentro de la función, ¿sí? Entonces, si el total a pagar es mayor que 10.000, entonces el resultado es 1. Si total a pagar está entre 0 y 9.999, es 0. De lo contrario, el resultado es -1, que son los 3 valores que definí, que son los valores críticos en mi solución, ¿sí? Entonces, 1, 0 y -1. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es la variable b total a pagar, de dónde saqué. Y otra vez saqué del SQL, ¿sí? Del SQL que hizo un zoom por cédula. Y ya está, ¿sí? Entonces esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Entonces voy a guardar otra vez y devuelvo el valor 0, 1 o -1, ¿sí? Voy a generar esta otra función. Marco todo, ejecuto y ya está, ¿sí? Ya me creó. Entonces ahora tengo que probar esto, ¿sí? Voy a probar si existe ya este caso, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá ya hago un select nomás, ¿sí? Y vuelvo a utilizar el case para ver si tiene o no
pago pendiente mayor a 10.000, la cédula que estoy evaluando para cada uno de los músicos, ¿sí? Entonces, si es 1, le pongo habilitado, si es 0, le pongo lo que sea, y de lo contrario, es -1, ¿sí? Entonces, acá yo utilicé solamente la entidad músico y álbum para ver para mostrar nomás la información que tengo, ¿sí? Entonces, si ejecuto esto, me dice que 3 tienen pagos pendientes, ¿sí? En este caso. Pero ninguno alcanza 10.000. Ninguno todavía, porque todos tienen menos, porque tenían pocas interacciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a insertar datos con una sentencia de qué tipo. ¿Cómo inserto datos? ¿Qué tipo de sentencia SQL es para insertar datos? ¿Qué tipo? Insert. Muy bien, Sara, insert. ¿Sí? Una sentencia insert. Voy a ejecutar insert into. Perfecto. Voy a insertar datos en mención de redes sociales para que supere 10K. ¿Sí? Yo ya tengo la sentencia preparada. ¿Sí? 4, que era el ID de la pista. ¿Sí? El ID de la pista 4 es de Yesterday, el ID álbum de Paul McCartney. Entonces la pista es 4. ¿Sí? Que mención necesita el ID de la pista, ¿ven? El ID de la pista 4, que tiene el ID de álbum 3, que tiene al músico tal que es Paul McCartney, ¿sí? Entonces este camino siguió y de esa manera voy a insertar, ¿sí? Entonces yo puedo, voy a verificar, tengo aquí, creo que ya hicimos nosotros ver los datos de las menciones y el precio, ¿verdad? Voy a ordenar por nombre. ¿Sí? Entonces voy a ordenar por nombre y aquí tengo, ¿sí? Ven que está Paul McCartney, que es lo que me interesa, tiene 1.500, 3.000, 4.500, ¿sí? 6.500, ¿verdad? 3, 6, 6.500 el total de Paul McCartney, ¿verdad? Sí, estoy sumando bien. ¿Sí? 6.500. ¿Está? ¿Me siguen, chicos? Muy bien. Entonces tenemos que hacer que Paul McCartney supere los 10.000. Entonces le vamos a insertar para la red social, no sé qué red social era la que paga más, 3, que es Instagram, 1.500. ¿Sí? Entonces 6.500 voy a insertar 4 veces datos. ¿Sí? Le voy a insertar datos 4 veces. Y vamos a ver. Aquí está mi insert into. ¿Sí? Voy a insertar una vez más. ¿Qué dice? Error. Porque tengo que hacer esto. Inserté una vez. Voy a volver a insertar otra vez. Voy a volver a insertar. Voy a ejecutar otra vez y voy a volver a insertar 4 veces. ¿Por qué me deja insertar automáticamente los valores? Porque yo le puse que en mención y de mención sea autoincrement, ¿sí? Entonces la clave primaria va generando automáticamente, no importa lo que suceda, porque hay menciones nomás, ¿sí? Por otro lado se van a hacer las validaciones. Entonces yo por eso puedo insertar los mismos datos y la clave va a ir cambiando, ¿sí? Entonces ahora inserté 4 veces más, entonces ahora ya tengo que tener más de 10.000. ¿Sí? Vamos a ver un poco dónde está nuestro amigo, nuestra sentencia SQL que acá, ¿sí? Ahí ya está, vamos a ver cuánto hay. Acá está, Paul McCartney ya tiene ahora mucho más, mira, 3, 6, 9, 12.500 ya tiene. Paul McCartney ahora debería, mi función de aquellos que superan 10.000 me debería dar ya Paul McCartney como
como resultado, ¿sí? Entonces voy a verificar con mi función que hice, que le llama a la función pago pendiente mayor que 10.000, ¿sí? Y ejecuto esta función y vamos a ver qué me sale, ¿sí? Que John Lennon no alcanza 10.000, Sting no alcanza 10.000, pero Paul McCartney ya está habilitado para el pago, supera los 10.000, ¿sí? Entonces la función validamos que es correcta porque está verificando cuando yo inserté más datos de menciones, ya me dice que ahora ya está habilitado para hacer esto, ¿sí? Entonces otra vez utilicé el case evaluando el valor de retorno de mi función pago pendiente mayor que 10.000, ¿sí? Que era 1, 0 o menos 1. ¿Ven? Entonces de esta manera yo puedo tener estos valores que es lo que me pedía el ejercicio. Entonces, chicos, ven que todo yo puedo poner, la lógica de las funciones SQL es lo que ustedes tienen que manejar, ¿sí? La sintaxis no es, la sintaxis se lee, ¿sí? Yo no me acuerdo nunca de la sintaxis, entonces entro al navegador y busco acá cuál es lo que es, cómo es lo que se hace if, cómo es lo que se hace en if. Ese no es el problema, ¿sí? El problema es que ustedes tengan en su cabeza la lógica para resolver y sepan cómo resolver. Después pueden venir a buscar en la web cómo es el create, proceed, pueden copiar de otro procedimiento. Eso no nos interesa. Nos interesa que ustedes entiendan y puedan aplicar la lógica de los requerimientos funcionales a transformar eso a una combinación de instrucciones para SQL que tengan sentido. En este caso, sumé cada precio unitario de cada ocurrencia de la red social para cada músico y ese valor total comparé contra el máximo que pudo haber hecho un código más elegante, ¿verdad? Esto lo hice rápido, entonces lo hice de esta manera. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer siempre. Acuérdense del examen, ¿sí? O en la vida real, que es más importante que la parte del medio, lo malo que ustedes tienen que saber, ¿sí? La parte del medio de la función. El end y el create es exactamente lo mismo para todos. Y ahora cuando veamos más adelante, los triggers y demás, no cambia nada. Voy a tener create, voy a tener end y voy a tener el cuerpo. El cuerpo es lo que es importante. Porque el cuerpo lo que hace, aplica mi lógica, ¿sí? Eso es lo que sucede. Bueno, entonces ahí con esto terminamos los ejercicios y después les pide unos ejercicios más de desafío que quiero que ustedes hagan y que piensen cómo podemos hacer, ¿sí? Ya están los que superan 10.000, ¿sí? Entonces ahora me dice, yo ahora mismo puedo venir a borrar una mención, ¿sí? Puedo borrar la mención porque no hay ninguna restricción de lógica acá, de negocio. Y él me dice, no, crea una función que no permita borrar a aquellos que ya fueron pagados, ¿sí? Aquellas menciones que ya se pagaron, no borres. Y entonces es una lógica que también en una función se hace, una función especial que es trigger, que también ya les quedó como desafío y seguramente el profesor que le va a explicar. Y en verdad esta tenía que estar antes, que es crear una función que realice los pagos efectivos, ¿sí? Ahora nosotros estamos viendo nomás cuánto es el pago, pero el pago que está en mención se tiene que guardar en esta entidad pago, ¿sí? Y una vez que se pagó eso, se tiene que modificar el atributo fecha pago con la fecha, ¿verdad? Y va a dejar de ser null, ¿sí? Entonces va a dejar de ser null y entonces van a cambiar las consultas. Entonces lo que le pide es que ustedes sumen todas las menciones de cada músico, vengan a pago, ¿sí? Realicen el pago aquí, ¿sí? Realicen el pago para ese músico, que le pongan cuánto es lo que pagó, el correcto, en este caso 12.500, que era para Paul McCartney, en una fecha, ¿sí? Le falta fecha a nuestro atributo, ¿sí? A nuestra columna, a nuestra tabla de pago, y luego vengan aquí y todas las instancias, todo lo que ya se pagaron, todas las menciones que se pagaron,
Entonces ustedes tienen que ponerle ya la fecha del pago. Ese es el otro desafío que les queda en ese caso. ¿Sí? Y el siguiente es, bueno, una vez que ya hice eso, que ya puse uno que actualice el pago, entonces si yo quiero borrar ese registro aquí, me diga, no podés borrar más porque ya está pagado, lo siento. Entonces eso es también un ejercicio que les queda a ustedes. Bueno chicos, tal como lo prometimos, nos quedan 2 minutos para todas las consultas que tengan. Si les queda una duda, si no entendieron, ¿sí? Si les parece que es muy complicado, si les parece que es muy fácil y quieren ver otro tipo de ejercicio. Profe, Te escucho, Cristian. esas consultas nosotros no podemos tener acceso para ir practicando. Les voy a pasar, por supuesto que les voy a pasar todas las soluciones a los ejercicios, ¿sí? Hoy traten de cenar y hacer ustedes en sus ratos libres. El jueves también, no hace falta nivel partido porque nos vamos a eliminar seguramente ya. Hagan y vamos a subir todo, ¿sí? No se preocupen. Consultas, profesor Jorge, ¿te fuiste ya a la herencia a tomar tu café o estás ahí estudiando como buen... Estaba aquí espiando para ver si aprendieron algo los chicos, porque el jueves ya vamos a hacer algo más difícil. Sí, demasiado fácil esto es. Me daba vergüenza explicarles esto después de tu clase. un biblioreímita y recreo, esto es tema de examen. Hasta aquí llega la grabación y seguimos hablando, pero detengo la grabación hasta acá. Dale, gracias, profesor.